Gracias por estar acá. Bueno, primero que les quiero presentar que aquí en la mesa tenemos al Comité de los Bienes del Pueblo y Vigilancia. Ellos son una autoridad tradicional, el pueblo originario náhuatl de Santa María de Cuapan, que está junto a Tehuacán, que es donde está el basurero que se está incendiando en estos días. En esta viendo ya las imágenes. Está el presidente José Diego Octavio Olivares Vázquez, van levantando la mano para que se identifiquen. Está el secretario Rogelio Rubio Flores, está el tesorero Andrés Valerio Juárez, está el vocal 1 José Ignacio Dolores Orea, está el vocal 2 Adrián Serrano Evangelista. Ahorita en un momento después va a participar la abogada, la licenciada Lizy Peralta Mercado. También va a participar una abogada de Cuapan, que es Soledad Nicolás Gutiérrez. Tenemos aquí a la izquierda al párroco de Cuapan, el padre Adolfo Torres Hernández. Tenemos a Omar Esparza del Movimiento Agrario Indígena Zapatista. Está Lorenza Evangelista, que es una vendedora de todos los antojitos de allá, que es de la Organización de Mujeres Tlaxcalchipac, la tortilla limpia de Santa María de Cuapan. Y un poco antes, para que yo pase la palabra, porque se va a leer el comunicado, manejarles un poco el contexto. Bueno, yo soy Martín Barros Hernández de la Comisión de Derechos Humanos y Laborales de la de Tehuacán. También está Inti, tenemos Inti Barros, y están también las compañeras de las Tlaxcalchipac, que son mujeres nahuas. Y está también, perdón, se me olvidaba, aquí también está la Radio Coat, que es una radio comunitaria en Cuapan. Está Gastón de la Luz Albino también, es otro compañero que está en todo, pues que es habitante de Cuapan, y estamos en esta lucha. El motivo es que, como ustedes lo están viendo, el motivo de la reunión es, de aquí de esta rueda de prensa, es que se conozca ya a nivel estatal el grave problema ambiental que vivimos en Tehuacán. Tenemos ya cumpliendo 29 años, que empezó todo en 1993, se hizo un convenio para hacer el basurero, pero ya ahorita nos va a leer Rogelio, se acabaron ya los términos del basurero, los gobiernos no quieren arreglar esto. Hay una lucha muy fuerte de la Junta Auxiliar contra los bienes del pueblo. Sí me gustaría remarcar que los bienes del pueblo y vigilancia no es un núcleo agrario como un bien comunal, ni es un núcleo como un comisariado equidal. Es una propiedad colectiva. Ellos tienen un decreto, tienen una sentencia, un decreto de la época de Plutarco Elías Calles, pero recoge la costumbre de la tenencia colectiva de un pueblo indígena. Cuapan, me gustaría decirles, es importantísimo para Tehuacán. La gente como Lorenza y las compañeras que están afuera alimentan a todos los obreros de las maquiladoras de Tehuacán, a todos los trabajadores que están en cualquier oficina, en un despacho. Por eso le llaman ellos la capital mundial de la tortilla. La gente se dedica mucho a la tortilla y son una comunidad indígena. Hay un gran problema, el último problema ha sido el incendio. Pero vamos a dar ya la voz. Bueno, este es el antecedente, por qué lo estamos trayendo acá. Es un problema municipal de Tehuacán, ciudad de indios, pero de un pueblo originario que es Santa María de la Asunción Cuapan, que es donde se ha depositado durante 29 años la basura, principalmente, sí me gustaría remarcar la basura de las lavanderías de mezclilla de la industria maquiladora local. Esto ha generado un gran problema ambiental terrible. Los lixiviados están contaminando los mantos acuíferos, hay emanaciones de gases. Este polígono, también me gustaría decirles, está dentro de la reserva de la biosfera Tehuacán-Cuicatlán. Todos la conocemos por la ley de Herodes, por esa película famosa, pero junto aquí al basurero se están muriendo plantas de 1000 años. Se están muriendo cactáceas como patas de elefante, o sea, los otolines, cactus candelabros, mezquites. Entonces nos viene mucho la idea del área natural protegida, pero la verdad es que está siendo deteriorada por los basureros, por la minería. Hay un proyecto, un gasoducto, los proyectos de mezcal. Pero bueno, ese es un poco el contexto. Cuapan es una comunidad indígena urbana, se divide Cuapan y Tehuacán, una calle los divide. Pero Cuapan tiene todavía una costumbre, y Bienes del Pueblo es un ejemplo de esto. Es una autoridad tradicional reconocida por la ley, por el artículo 2, por el convenio 169 y por una sentencia judicial y un amparo, y un gran ataque de la presidencia municipal, que quieren volver a abrir el relleno para volver a hacer de la suya, seguir contaminando.
Ante esto, pues la gente cerró el año pasado el basurero y esto ha generado ya una confrontación muy fuerte que nos va a platicar el compañero Rogelio. Le paso la voz. Muy buenos días a todos, buenos días medios de comunicación. Le voy a dar lectura. Problemática del basurero municipal. En 1993 se inició la operación del llamado relleno sanitario municipal, es decir, el basurero del municipio de Tehuacán, mediante un convenio firmado entre los propietarios del polígono en representación de la comunidad y el gobierno de Arturo Barbosa Prieto, alcalde de Tehuacán en esa época. Este contrato o convenio de arrendamiento estableció una renta del polígono del basurero por 15 años, terminando este plazo de renta en el año 2008. En este convenio de arrendamiento entre el pueblo indígena de Cuapan y el gobierno de Tehuacán, Puebla, la Junta Auxiliar Municipal de Santa María Cuapan solo compareció en calidad de testigo, ya que la autoridad auxiliar municipal y personalidad jurídica sobre el territorio y las propiedades colectivas de la comunidad indígena, ya que son tan solo una extensión de la municipalidad del Estado de Puebla, pero no están reconocidas en la Constitución Política de nuestro país. Este convenio de arrendamiento, cesión y usurpación de funciones llevada a cabo por presidentes de la Junta Auxiliar de Santa María Cuapan, como es el caso del pasado alcalde auxiliar Miguel Ángel Flores Albino, quien suplantó la representación de la Asamblea General de Santa María Cuapan, y de sus apoderados legales, como lo es el Comité de Bienes del Pueblo, acordó con la alcaldesa Ernestina Fernández Méndez y su cuerpo de cabildo el 5 de junio del 2014 otro periodo de 12 años más para que Tehuacán continuara depositando su basura en nuestro territorio. Otro acto de evidente corrupción y de usurpación de funciones fue el hecho que durante los 28 años en que Tehuacán depositó su basura en nuestro territorio, la renta acordada en este caso en el convenio entre Miguel Ángel Flores Albino y Ernestina Fernández Méndez, que ascendió a 46,000 pesos mensuales, fue cobrada por la Junta Auxiliar de Santa María Cuapan y no por el Comité de Bienes del Pueblo y Vigilancia de Santa María Cuapan, quien solo cobró algunos meses de renta el año pasado de 2021 ante las movilizaciones y protestas que hicimos contra el gobierno de Andrés Artemio Caballero, anterior alcalde de Tehuacán. Finalmente, ante estos casos graves de corrupción, usurpación de la representación del Comité de Bienes del Pueblo y Vigilancia, la Asamblea General de Santa María Cuapan, y coordinación con el mencionado comité, y sobre todo ante el grave problema de contaminación ambiental que generan los lixiviados cancerígenos que produce la basura de Tehuacán, sobre todo el PET, el plástico y los lodos de las lavanderías de mezclilla de la industria maquiladora, y ante los daños a la salud de los pobladores nahuas de Santa María Cuapan, que hemos venido sufriendo padecimientos en las vías respiratorias por los gases que se evaporan y descienden a nuestro pueblo, y ante el incremento del cáncer de distintos tipos, decidimos cerrar el acceso del basurero municipal en octubre del año pasado. Esta decisión fue tomada además ante el incumplimiento de diversas minutas de trabajo que firmamos el Comité de Bienes del Pueblo y Vigilancia de Santa María Cuapan con el ex alcalde Andrés Artemio Caballero López en marzo del 2021. Andrés Artemio Caballero López incumplió en presentar su proyecto de abandono de sitio de basurero y remediación del impacto y daño ambiental causado por dicho basurero, tal como está obligado el gobierno municipal de Tehuacán, de acuerdo con las normas y lineamientos establecidos en el manifiesto de impacto ambiental autorizado por la Semarnat en 1995, en el cual se establecieron todas las modalidades para instalar este basurero, desde el desmonte inicial y preparación de sitio hasta el abandono del mismo y la mitigación y remediación de los daños ambientales y ecológicos. Así que desde octubre de 2021 el pueblo indígena de Santa María Cuapan decidió continuar con una lucha en defensa de los derechos de los pueblos indígenas por el respeto a su libre determinación y a su sistema normativo, así como a continuar en la defensa de la madre tierra o de la casa común ante el grave impacto ambiental que nos ha causado la basura de Tehuacán y sus rastros, hospitales, casa, habitación, y sobre todo el grave impacto ecológico que nos han producido los residuos químicos de las industrias maquiladoras de mezclilla,
de empresas como Grupo Navarra que fabrican para las marcas globales como Levi's, Gap o Calvin Klein y que vertieron por casi 30 años seguidos sus lodos tóxicos en nuestro territorio, que aprovechamos para resaltar el hecho de que este basurero está dentro del polígono del área natural protegida denominada Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cucatlán, que está siendo afectada en su flora endémica y su fauna de una zona semiárida, ya que por ejemplo los lixiviados están matando cactáceas de más de 800 años como patas de elefante, cactus, candelabros y otras especies más. Señalamos además de que el actual alcalde de Tehuacán, el señor Pedro Tepola Hernández, y su cabildo no han tomado con seriedad y responsabilidad este grave problema ambiental y ecológico. Al contrario, va en la misma línea política de Andrés Artemio Caballero López, que es evadir y el asunto y crear conflictos sociales para no resolver el problema. Esto es evidente entre la alianza que tiene Pedro Tepola Hernández con el actual alcalde auxiliar de Santa María Cuapan, de nombre Antonio Dolores Ignacio, que es un maestro de habla náhuatl de educación primaria, carente de todo respeto al sistema normativo del pueblo indígena de Santa María Cuapan. El ejemplo es claro: el 16 de marzo de este año 2022, día históricamente simbólico para Tehuacán, pues cumple cada año en esta fecha su lucha indígena de 1660 para retener el título de Ciudad de Indios. En una asamblea quiso destituir al Comité de Bienes del Pueblo y Vigilancia, hecho que además de ilegal y arbitrario, tiene el propósito de coludirse con el alcalde tehuacanero para volver a repetir la corrupción de exalcaldes cuapeños como Miguel Ángel Flores Albino y volver a permitir que Tehuacán siga tirando su basura en nuestro territorio indígena, poniendo un Comité de Bienes del Pueblo y Vigilancia que sea solo un títere de sus caprichos y de sus intereses económicos. Ante estos hechos, promovimos un amparo como Bienes del Pueblo y Vigilancia del Pueblo Indígena de Santa María Cuapan, Estado de Puebla, ante el Juzgado Primero de Distrito en materia de amparo civil, administrativa y de trabajo y de juicios federales en el Estado de Puebla. En el juicio de amparo 639 diagonal 2022-8-2 ganamos la suspensión definitiva de los actos reclamados contra los siguientes actos inconstitucionales de la Junta y Presidente Auxiliar de Santa María Cuapan en la mencionada Asamblea General de Bienes del Pueblo y Vigilancia de fecha 16 de marzo del presente 2022. Inciso A. El requerimiento que nos formuló al Comité de Bienes del Pueblo y Vigilancia de nuestro pueblo indígena de Santa María Cuapan, Estado de Puebla, para que le entregáramos los libros contables de ingresos y egresos para su fiscalización, así como para que le rindamos cuentas y elaboremos informe final de nuestra administración. Inciso B. La declaración de la desaparición de nuestro Comité de Bienes del Pueblo y Vigilancia, como los administradores que somos de los bienes del pueblo indígena de Santa María Cuapan, Estado de Puebla. Inciso C. La atribución de la facultad de administrar de manera directa los bienes del pueblo indígena de Santa María Cuapan, Estado de Puebla. De manera específica y directa contra el siguiente acto inconstitucional del presidente auxiliar de Santa María Cuapan, Antonio Dolores Ignacio. Inciso D. La prohibición que nos quiso imponer a nosotros el Comité de Bienes del Pueblo y Vigilancia de nuestro pueblo indígena de Santa María Cuapan, Estado de Puebla, para convocar y celebrar asambleas generales del pueblo referentes a las funciones de nuestro trabajo y administración. Ante esto, precisamos que como Comité de Bienes del Pueblo y Vigilancia no hemos sido destituidos por el presidente auxiliar Antonio Dolores Ignacio en ningún momento, tal como lo ha malinformado en declaraciones a la prensa local, y más allá de nuestra opinión, es lo contenido en la suspensión definitiva del amparo mencionado. Asimismo, esta suspensión definitiva nos otorga el derecho constitucional como administradores de los bienes del pueblo indígena de Santa María Cuapan, dentro de los cuales se incluye el polígono en donde se encuentra el relleno sanitario o basurero municipal de Tehuacán, Puebla. Nuestros derechos como pueblo indígena náhuatl están muy por encima de acuerdos de cabildos y de los intentos de usurpación de funciones que hace Antonio Dolores Ignacio, ya que nuestro derecho está protegido por las facultades que nos otorgan artículos como el segundo de la Carta Magna y lo establecido en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Los cuales están muy
muy por encima de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla. Exigimos a Pedro Tepole respete la suspensión definitiva dictada en el amparo arriba mencionado, el abandono de sitio y la remediación del daño ambiental que sigue ocasionando el basurero municipal debido a sus omisiones ecológicas y ambientales como alcalde de Tehuacán. También se han promovido juicios de amparo en contra del modo de operar que tuvo el relleno sanitario por 28 años y los daños producidos, dado especial y residuos peligrosos, sin autorización alguna, menos a un tratamiento, abarcando cada vez más hectáreas no permitidas. En los amparos se demandan al ayuntamiento por su incumplimiento de cierre del relleno por el modo en que operó, así como para no prestar el servicio de basura a la comunidad de la Junta Auxiliar. Se demanda el acto de continuar depositando basura de la comunidad en el relleno, aún en contra de la voluntad comunitaria. De la Semarnat se demandó la única autorización pública en materia de evaluación de impacto ambiental, misma que la propia Semarnat aseguró al juez no estar vigente. De la dirección de la ANP, Área Natural Protegida, y Profepa, se demandan su omisión de cuidado, protección y vigilancia del sitio, cada una en sus respectivas competencias, en tanto que el sitio está en territorio comunal, comprendido a su vez en una reserva de la biosfera, Área Natural Protegida, que demanda mayor protección ambiental y a los ecosistemas. Todas las autoridades tienen el deber de respetar la determinación del cierre del relleno que en vías de su régimen autonómico ha tomado la Asamblea del Pueblo de Santa María Cuapan, propietario del territorio comunal, y así lo demandan en los amparos. Del mismo modo que todas las autoridades son responsables de la remediación, sea por acción o por omisión, y bajo el principio de concurrencia en materia ambiental y por los graves riesgos a la salud de la población. Los procesos están en curso, confiando que el sistema judicial resuelva en justicia a favor del pueblo y sus demandas. Exigimos además que Pedro Tepole cumpla con sus obligaciones y sofoque el incendio que está haciendo arder la basura desde el pasado viernes 6 de mayo del presente 2022 y no se quiera posesionar ilegalmente el gobierno municipal de Tehuacán en complicidad con el gobierno auxiliar de Santa María Cuapan para volver a depositar la basura en un territorio que administramos nosotros y que ya no estamos dispuestos a rentar porque preferimos nuestra salud y un medio ambiente sano y el total respeto a la madre tierra o a la Tonantzin-Tlali. Atentamente, Comité de Bienes del Pueblo y Vigilancia, Santa María Cuapan, Puebla. Muchas gracias. Sí. Bueno, pues esa es la explicación. Creo que es muy clara la petición. Ya no se va a permitir que se siga rentando este territorio para la basura. Y yo creo que inclusive, sí me gustaría, ahorita que va a hablar Liz y la abogada, pero también que nosotros somos muy cercanos a la población de Cuapan, pero la gente en Tehuacán no entiende. Todos los humos se están yendo hacia Tehuacán. Ustedes vieron todas las fotos. Sobre todo está todo lo de la lavandería, todo lo de la mezclilla. Bueno, todos usamos mezclilla. El problema no es usarla, sino los procesos de lavado. Y además, algo que también no pusimos en el boletín, cuando la población de Cuapan decidió en octubre cerrar el basurero, el gobierno de Pedro Tepole no tenía idea de lo que le heredó Andrés Artemio Caballero, porque él hizo una minuta que ahí está proyectada, donde iba a ser ya el proyecto de abandono de sitio y remediación del daño. El manifiesto de impacto ambiental es muy claro, viene toda la serie de especies endémicas y cómo tienen que reforestar. El problema de los lixiviados, los metales pesados, en estudios que ha hecho Greenpeace y varios grupos que andamos en la maquila, tienen plomo, tienen arsénico, tienen cadmio, tienen selenio y tienen químicos fluorados. Todos esos producen cáncer. La alta incidencia en Cuapan en cáncer es difícil, de medirla, pero todos los lixiviados están yendo hacia abajo, al subterráneo. Lo que la gente de Tehuacán no entiende es que dice, es que los de Cuapan es como de allá, pues si nada más los divide una calle. El problema también es que, como no tenían un proyecto, hicieron tiraderos clandestinos. El organismo operador del Servicio de Limpia de Tehuacán es un organismo público descentralizado creado en el sexenio de Manuel Bartlett. Manuel Bartlett hizo todas esas cosas como el Suapama, en Tehuacán tenemos el Ozapat y tenemos el Ocelite. Luego lo rentaban a una empresa. Eso se venció, pero no tenían dónde depositar la basura.
pues empezaron a tirarle a San Marcos Necoxtla, y nuestra hipótesis es que el gobierno auxiliar, en complicidad con Pedro Tepole, el alcalde de Tehuacán, quemaron el basurero para poder meter a la policía y sacar a bienes del pueblo. Ellos se quieren posesionar lo que no es suyo por derecho. Tienen una idea de que la Junta Auxiliar gobierna. Otra cosa que también nos llama mucho la atención, que la última renta, que fue la que acordó ilegalmente Miguel Ángel Flores Albino, era de 46,000 pesos al mes, que nunca, excepto algunos meses, la recibió bienes del pueblo. Toda se la quedaba la Junta Auxiliar. Ellos no tienen facultades legales para contratar, rentar el polígono. Pero ¿qué creen? Que ahorita, según informes del propio Pedro Tepole, a Ciudad Cerdán le están pagando 80,000 pesos diario el gobierno de Tehuacán. Entonces, uno, quemar la basura le salía más fácil abaratar los costos para la remediación del daño. El gobierno de Tehuacán está muy molesto porque tiene que pagarle 80,000 a Ciudad Cerdán al día, cuando Copan le pagaba 46,000 pesos al mes. Ustedes sumen la diferencia, calculen y van a ver que esto es lo que les molesta bastante. Pero bueno, pues va a hablar Gastón, ¿va a estar Lizzy? ¿Ya? Bueno, pues Lizzy Peralta es parte del Centro Nacional de Misiones Indígenas. Ella se ha encargado, ella se ha encargado con el CENAMI de llevar todos los amparos, digamos, ambientales, todos los que tienen que ver con el basurero y el relleno sanitario. Hay otro grupo de abogados que ha llevado la defensa de la personalidad jurídica como una autoridad indígena tradicional, que son bienes del pueblo. Y es muy interesante, es el único caso que hay en todo el país. En todos lados vamos a encontrar bienes comunales y ejidales, pero no existe casi la figura de bienes del pueblo. Y es un pueblo náhuatl que lo ha tenido por lo menos desde hace 100 años, es el administrador de su territorio. Ellos solamente pueden rentarlo y administrarlo. Bueno, pues le paso la voz a Lizzy para que nos explique la cuestión de los amparos. Lizzy, ya estamos listos. Por abajo. Que no ha cumplido con ninguna normativa relativa a los rellenos que pueden recibir residuos sólidos urbanos, menos aún ha cumplido con la normativa que tenga que ver con residuos de manejo especial o con residuos considerados como peligrosos, porque nunca fue declarado como tal. Y eso es importante afirmarlo así, porque eso es lo que ha generado el mayor agravio en el territorio comunal y en las comunidades que están, porque nunca han hecho tratamiento alguno al tipo de residuos que realmente reciben. Como ya lo expresaba ahorita el compañero Martín y también el secretario del Comité de Bienes del Pueblo y Vigilancia, el tipo de residuos obedece a las actividades industriales que se han ido ocupando el territorio de esa región de Tehuacán, y evidentemente no son solamente residuos sólidos urbanos, ni siquiera de manejo especial, por el tipo de toxicidad que representan estos residuos. Por lo mismo, las instancias que tendrían que encargarse de verificar el cumplimiento de las normas en materia ambiental, en materia de salud, en materia también de protección, porque esa es además una área que está comprendida dentro del área natural protegida, que ya ha mencionado el compañero Martín, también el secretario del comité, y que evidentemente implicaría una mayor rigurosidad para verificar el cumplimiento de las normas. Y esto no ha ocurrido porque para las autoridades es un relleno sanitario que recibe únicamente residuos sólidos urbanos. Y ahí comienza esta disputa entre las propias autoridades que pretenden omitir o que pretenden evadir su responsabilidad, porque las autoridades federales aluden que no se trata de un relleno de manejo
de residuos tóxicos o de manejo especial que implicaría la intervención de autoridades federales y del Estado. Entonces, con esa razón, intentan eludir su responsabilidad y decir que se trata de un asunto que compete al ayuntamiento y a lo más al gobierno del Estado de Puebla, lo cual es inadmisible. Además de que se reciben residuos que sí están considerados como peligrosos y que es parte de las evidencias que el Comité de Bienes del Pueblo y Vigilancia ha puesto en la consideración y ha puesto el conocimiento de los medios y de muchas otras maneras, además está comprendida en un área natural protegida de carácter federal, lo que significa que es forzosamente de vigilancia federal. Y ahí está la principal responsabilidad de la Profepa, que de entrada tendría que haber desde hace años, al menos 10 años, tiene conocimiento y así lo pueden evidenciar los documentos que el comité también ha puesto en el conocimiento público. La Profepa tiene conocimiento de que existe y persisten residuos de carácter peligroso en ese lugar, incluso en su momento obedeció o dio lugar a medidas de clausura, a medidas de urgente aplicación para que retiraran esos residuos, y nada de eso ocurrió. Y al mismo tiempo, eso se empata con que la Profepa a lo más que puede llegar es a una recomendación, es una vía muy blanda para buscar la justicia ambiental, y sin embargo, según las propias autoridades, según la Semarnat, no pueden hacer nada si la Profepa antes no determina daños, no determina responsabilidades, no deslinda también las responsabilidades en función de las atribuciones de las distintas autoridades, para entonces poder determinar si se revocan o no las autorizaciones y si se procede a la remediación del sitio, ¿no? Una vez habiéndose hecho la clausura oficial. Entonces, esto que yo les estoy comunicando también hace notar, hace advertir que toda la normativa ambiental es blanda y que en realidad aquí lo que es fuerte es la actividad industrial, que está completamente consensuada, que tiene todo el aval de las normas, que vive en un paraíso también en muchos sentidos, ¿no? Incluso fiscal, y que por supuesto con la renuncia o con el sacrificio de los trabajadores, de las obreras, de los obreros, ¿no? Externalizando todos sus costos ambientales, y el relleno sanitario es una muestra en concreto. Entonces, los amparos que el Comité de Bienes del Pueblo presentó fundamentalmente ponen sobre la mesa quién tiene el deber de vigilar, de cuidar, de resguardar el sitio, porque es un sitio a su vez protegido de manera especial, y ahí hay un director del área natural protegida que tiene atribuciones. Está la propia Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Delegación Puebla, que tiene atribuciones propias para que pueda iniciar los procedimientos pertinentes que permiten la determinación de los daños, de las responsabilidades, de la remediación. ¿Quién realiza, quién consiente, quién autoriza que el relleno sanitario pueda haber operado por más de 28 años en estas condiciones, sabiendo todas las autoridades el tipo de residuos que reciben y sin que esos residuos hayan sido tratados como se debía, al menos en lo que marca la propia ley del Estado? ¿Quién tiene la responsabilidad por los daños producidos y por las violaciones a los derechos humanos individuales, colectivos y de los pueblos indígenas? Si entre las propias autoridades están buscando cómo deslindarse y cómo ser omisos de cualquier responsabilidad. ¿Quién debe remediar el sitio y responder por todos los daños y que se indemnice a cada una de las personas, familias, comunidades que están viviendo los efectos que produce este sitio? Sobre esto versan los amparos que hoy están en curso y que la comunidad ha presentado a fin de que haya una autoridad judicial jurisdiccional, un juez federal que ordene que se puedan determinar los daños y las violaciones a los derechos humanos, que se pueda declarar oficialmente la clausura del sitio, que se pueda remediar y también indemnizar, porque los daños ya están producidos. Se demanda al ayuntamiento, a la Junta Auxiliar, a la Semarnat, a la Dirección General de Evaluación de Impacto Ambiental, la DEGIRA, que es parte de la Semarnat, a la Profepa y a la Dirección del Área Natural Protegida. La comunidad de Santa María Coapan actúa en carácter de propietaria originaria. ¿Qué significa esto? Que la comunidad y todos los derechos que derivan
de su relación con el territorio no están a consenso del Estado, no derivan del Estado, derivan de su posesión ancestral, de su ocupación ancestral y los usos tradicionales que la comunidad ha hecho por cientos de años en su territorio. Y que hace algunas décadas, en un juzgado del orden común, le fue reconocida esa propiedad con un carácter particular que me parece progresista para el tiempo en el que eso ocurrió, que tiene bastantes años, y que en ese tiempo se le reconoció al pueblo de Santa María Huapan como dueña de ese territorio. En ese carácter es que actúa, y en todos los juicios ese carácter ha sido plenamente reconocido. Cuando hablamos de propiedad indígena, que no es lo mismo que propiedad civil, cuando hablamos de propiedad indígena, que implica este carácter que yo les estoy planteando, no prescriben los derechos son inalienables y son inembargables. Y el sitio lo que tiene que hacerse es que se remedie y se recupere y se le retorne en su plena jurisdicción, en su pleno ejercicio de autonomía y todos los derechos que corresponden a la comunidad de Santa María Huapan para que asuma de nueva cuenta la administración plena de su territorio. Entonces, en ese sentido es que se están planteando los amparos. Cabe resaltar que algunas de las informaciones que se han ido poniendo en evidencia en estos juicios es que la única autorización en materia de impacto ambiental que se tiene conocimiento público y por las búsquedas que hemos hecho es la autorización que emitieron en su tiempo la Secretaría Ambiental de Puebla y la Semarnat en su tiempo. Fue en 1995 y lo que acaba de afirmar y de comprobar la Semarnat en el juicio es que esa autorización solamente duró un año. Entonces, o está operando el relleno sanitario sin ninguna autorización en materia ambiental, que es clave, que es central para que se puedan poder dar el resto de las autorizaciones en el ámbito al menos ambiental, o bien están ocultando algún tipo de autorización porque no se esté autorizando el relleno para recibir el tipo de residuos que está recibiendo. Es también importante decir que, según lo informa la Dirección del Área Natural Protegida, en el juicio correspondiente, el relleno sanitario se ha ampliado hasta 18 hectáreas. Sobrepasa cualquier autorización, cualquier permiso que haya hecho, comenzando por la comunidad, luego los convenios firmados por el Ayuntamiento y la Junta Auxiliar, todos de mala fe y todos viciados, ¿no? Incluida la propia autorización en materia de impacto ambiental del 95, que ya ni es vigente, incluido el plan de manejo especial, que es el que gobierna, digamos, el tipo de área natural protegida en la que está comprendida el sitio que ocupa el relleno sanitario. Esto significa que actúa a todas luces, o sea, el relleno operó a todas luces con esas infracciones graves que daban lugar a la revocación de todas las autorizaciones, a la clausura por vía de oficio, ni siquiera lo tuvieron que haber demandado las comunidades. Por vía de oficio lo pudieron haber hecho propiamente las autoridades porque también cuentan con estas atribuciones, porque su atribución es cuidar, es proteger y su deber es cuidar y proteger los derechos de los pueblos, los derechos de las comunidades, de las personas, de las familias, no de proteger intereses particulares, privados y de las grandes industrias. Y por último decir que la Profepa está pretendiendo declararse incompetente de cualquier denuncia que reciba en torno al relleno sanitario, y esto pues es todavía más grave, porque si de por sí no tiene dientes jurídicamente hablando, ¿no? De por sí únicamente puede decir una palabra y la Semarnat sabrá si la cumple o no, la autoridad del ayuntamiento sabrá si la cumple o no. Además, está diciendo que no es competente para conocer de todos esos hechos y agravios que están ocurriendo en el sitio. Entonces, bueno, pues con esta información yo nada más concluiría diciendo que la comunidad también, a través de su Comité de Bienes del Pueblo y Vigilancia, el 9 de mayo presentó denuncia ambiental ante la Profepa por el incendio, porque el incendio justamente es el producto de la ausencia de la remediación. Si hubieran hecho ya la remediación, este incendio no hubiera ocurrido. Y es responsabilidad directa de quienes tienen el deber de haber remediado el sitio para haber evitado no solamente los incendios, sino todos los efectos
que ya se están derivando, porque además la ampliación del relleno sanitario que yo estoy hablando de 18 hectáreas se extiende hacia una zona que dentro de la ANP ya ni siquiera permite ninguna obra, únicamente permite investigación en relación a los ecosistemas, permite el aprovechamiento tradicional de las comunidades porque es derecho propio, ¿no? Pero ya ni siquiera se puede llevar a cabo ninguna obra. Entonces, ahí, ¿por qué no se puede llevar a cabo ninguna obra? Porque son zonas de recarga del acuífero. Entonces, los efectos de los que estamos hablando ya, ahora sí con mayores elementos, es que sin lugar a dudas ha de haber contaminación de los acuíferos y eso puede estar generando todavía mayores responsabilidades por los riesgos producidos hacia la salud de las poblaciones. Esa denuncia, el día 11 de mayo, fue acusada de recibido y se ha remitido a la Delegación Puebla. La propia Dirección General de Denuncias Ambientales en la Profepa está diciéndole a la Delegación Puebla y la Profepa le toca. Entonces creo que a la Profepa le corresponde ya hacer su trabajo y entre más pronto mejor, antes de que la situación se vuelque en un agravio mayor y en consecuencias de carácter incluso irreversible. Pues muchas gracias, por mi parte es la comunicación que puedo compartir. Y estoy aquí a sus órdenes para cualquier pregunta. Gracias. Azul, Gastón. A Sol y luego las preguntas o de una vez Pues yo creo que Sol, si Soledad, para que explique, ya que se acabe el contexto y pasaría perdón al padre y luego a las preguntas. Con usted para que nos comente el tema del amparo. Ok, buenos días a todos los que nos están viendo en esta transmisión. Pues muchas gracias por la invitación. Con permiso del Comité de Bienes del Pueblo, pues vamos a hablar acerca del juicio de amparo que nosotros llevamos por en contra de la Junta Auxiliar. Principalmente empezaremos a hablar acerca del artículo 2 constitucional, que es de ahí de donde parte todo como pueblos indígenas. De aquí, este artículo 2 nos da la libre determinación de podernos organizar y de cómo podernos organizar para gobernarnos. Y en ese aspecto el pueblo indígena de Santa María Coapa elige una forma de gobernarnos por un comité de bienes del pueblo, que es el que va a administrar todos nuestros recursos y todos nuestros bienes de esta población. Por lo tanto, ellos, con la nueva administración de la nueva Junta Auxiliar, empiezan los atropellos en contra de este comité de bienes del pueblo y surge la inquietud de presentar una demanda de amparo por todas estas cuestiones que la Junta Auxiliar viene haciendo en contra del comité. Por lo tanto, presentamos un juicio de amparo en el cual reclamamos que la Junta Auxiliar nos está exigiendo o exige al Comité del Pueblo, al Comité de Bienes del Pueblo, que le entregue los libros de cuentas de ingresos y egresos. Por lo cual nosotros presentamos esta demanda de amparo y con fecha 26 de abril nos otorgan una suspensión definitiva en el cual le dicen al presidente, a la autoridad, a la Junta Auxiliar, que se abstenga de obstruir todo lo que es de bienes del pueblo, que lo deje trabajar como lo venía haciendo y se nos otorga esta suspensión, en el cual pues es bien sabido que este presidente, esta Junta Auxiliar no ha respetado esta suspensión que fue otorgada por una autoridad federal. En el juzgado primero ya se nos otorga una suspensión, el presidente no respeta lo que es esta suspensión y por lo tanto nosotros presentamos una denuncia por el incumplimiento a la suspensión. Ahorita, lo que nosotros exigimos como representantes y como representantes del bienes del pueblo, ellos exigen que los dejen trabajar, que ellos tienen la máxima autoridad para exigirle cuentas, es bien sabido que es la Asamblea, porque si no los demarca en el artículo 2, que nosotros tenemos la libertad de podernos administrar como nosotros mejor, como ahora sí, como la ley nos marca, que lo podemos hacer por un comité, está establecido el comité, a ellos tienen la facultad de organizar la asamblea y la asamblea es la única a la cual le podemos rendir cuentas. Es la única autoridad o la máxima autoridad a la que le podemos entregar cuentas. También tenemos que hacer mención que la misma asamblea puede nombrar a un comité fiscalizador.
no como la Junta Auxiliar viene reclamando, que él es la persona que quiere fiscalizar los libros de ingresos y egresos. No, la única facultada es la Asamblea y esperemos que próximamente ya con la resolución, con el juicio que llegue al fondo del asunto, se le puede establecer a quién hay que rendirle cuentas y no a esta Junta Auxiliar. También tengo que hacer una aclaración acerca de las últimas declaraciones del presidente. Ya él tuvo un momento de una publicación en el cual ya le hicimos la denuncia. Ahorita está nombrando nuevamente a una asamblea para entregar las cuentas de los libros que él fiscalizó, lo cual sabemos que está muy fuera de la ley, porque en esta suspensión se le dice que deje actuar al Comité de Bienes del Pueblo hasta en cuanto se resuelva la asunto. Ahorita él se está tomando atribuciones que no le corresponden como Junta Auxiliar. Tiene sabido que él como Junta Auxiliar entra dentro de sus facultades nuestras fiscalizar las cuentas y los libros contables de los comités que son elegidos por usos y costumbres. En esta cuestión nos está violando lo que son nuestros usos y costumbres. Ya se le estableció en este juicio de amparo, pero sigue en la negatividad de seguir violando nuestros usos y costumbres. Posteriormente, pues tendremos que seguir, nuestro juicio sigue en proceso y pues tendremos que comprobar que este presidente sigue violando lo que es la suspensión definitiva. Ahorita el Comité de Bienes del Pueblo está en todo su derecho de seguir en sus funciones y hasta que no haya una asamblea y se le revoque su nombramiento, por lo tanto, él no lo puede hacer. En las publicaciones que ha hecho, en las declaraciones que ha hecho, ha comentado que el Comité del Pueblo no lo ha ratificado él. Dentro de sus facultades también tenemos que reconocer que él no es una autoridad competente para que el comité tenga que ratificarse hacia él. Únicamente al único que le puede ratificar es a la Asamblea. Él dice que no está, que dentro de sus funciones ya terminaron, ya lo habíamos comentado, que un comité por usos y costumbres no tiene que cumplir un periodo constitucional, no está establecido, no hay como tal reglas como pueblos indígenas que digan ciertos comités tienen cierta duración. Es únicamente en caso de celebrarse una asamblea y quieran restituir a ese comité o lo quieran ratificar, solamente lo hará la asamblea y no el presidente y la Junta Auxiliar. Ellos no están dentro de sus facultades hacer esto, ni hacer un nombramiento, porque eso es lo que ellos comentan, que como no están ratificados dentro de su cabildo, no tienen validez. Pero es bien claro que dentro de esta suspensión, pues ya nos dan la razón, desde que este comité, pese a que él no los ha ratificado, la ley nos da la oportunidad de decir, los comités por usos y costumbres no necesariamente tienen que cumplir un periodo constitucional. Por lo tanto, ellos siguen estando en sus funciones en tanto no diga lo contrario la asamblea. Hay otra aclaración acerca también, muy importante, que quizás en su momento podríamos alegar, si pudiéramos hacer una ampliación de demanda en este juicio que llevamos, podríamos alegar acerca de la Junta Auxiliar. Sabemos que ellos no tienen un sustento jurídico, nada más están nombrados, su único sustento es en la ley orgánica municipal, pero tenemos que recordar que nosotros, los pueblos indígenas, somos sujetos de derecho público. Nosotros nos regimos únicamente por las leyes federales y ellos su reconocimiento como Junta Auxiliar lo tienen nada más en la ley orgánica municipal y en la Constitución del Estado, que está por debajo de lo que es la Carta Magna en el artículo 2, en el cual ahí nosotros somos reconocidos, los pueblos indígenas, y ahorita nuestros derechos ya están reconocidos en la Constitución, en el artículo 2. Ahorita lo que nos toca a nosotros como pueblos indígenas es que nos hagan valer ese derecho. Y lo hemos conseguido en este juicio de amparo que se nos reconoce a los pueblos indígenas, a los comités por usos y costumbres, a los comités que son elegidos por asamblea. Estamos reconocidos aquí, este juicio y esta demanda de amparo que te llevamos en proceso, la suspensión que llevamos, nos da ese reconocimiento. Y si las autoridades auxiliares se llenan la boca diciendo que nosotros los pueblos, que Micuapan no es un pueblo indígena, claro que sí, tenemos de antecedente este juicio que llevamos en proceso,
y otro juicio que unas mujeres han presentado y en el cual se nos reconoce como pueblos indígenas, se nos reconoce que únicamente nos regimos por usos y costumbres. Entonces, pues, este comité, pues, me da mucho gusto que nos hayan invitado a participar dentro de este juicio de amparo. Tenemos mucho todavía que enseñarle a nuestra comunidad por todas las declaraciones, los comentarios que hace la gente, que dice, no, es que pensamos nosotros que por ser un pueblo indígena que no valemos. Y sinceramente hacemos la aclaración, nosotros como pueblos indígenas tenemos más derechos que el resto de la población. Y eso nos lo dice en el artículo 2. Nosotros como pueblos indígenas, tenemos aún más derechos que el resto de la población. Entonces ahorita, pues felicidades a este Comité de Bienes del Pueblo por la lucha que está haciendo. Sabemos que no es una lucha fácil, sabemos que necesitamos tocar muchas puertas para poder lograr algo, pero con el hecho de que ya tengamos una suspensión definitiva para este juicio que llevamos en proceso, pues ya es gran ganancia, ya tenemos un pie adelante en el cual se nos tiene que respetar, esa Junta Auxiliar tiene que respetar lo que son nuestros usos y costumbres y al comité, y no sobrepasar más lo que está permitido ellos como Junta Auxiliar y dejar que ese Comité de Bienes del Pueblo le rinda cuentas a la Asamblea. Y posteriormente la Asamblea tendría que nombrar a un comité fiscalizador. Entonces, en ese aspecto, sí, el presidente sabemos que está violando esa suspensión, ya se lo hicimos saber, pero esperemos que recapacite, que se asesore más y que sepa que nosotros no nos vamos a quedar así, tenemos que luchar. Es una lucha constante y que se nos haga respetar y que se nos haga valer este derecho que está establecido. Entonces, pues felicidades al Comité de Bienes del Pueblo, felicidades a todos los que estamos detrás de él apoyando, porque ahorita es cuando tenemos que reclamar nuestros derechos como pueblos indígenas, como mujeres indígenas y llevar este proceso. Todavía no estamos en comunicación con Comité de Bienes del Pueblo para poder ver qué podemos avanzar en cuestión del relleno sanitario, pero ahora como pobladora de Santa María Cuapan, pues también invitar al resto de la población que no se deje llevar por las malas informaciones. Tenemos que sentar, dialogarnos y ponernos a razonar que ese relleno sanitario pues es una bomba de tiempo, porque sabemos que en cualquier momento, si no es remediado, va a ser la afectación para toda la población. Si ya está afectando a muchas enfermedades en la comunidad, ahora imagínense, si no hay remediación, si no hay un tratamiento para esa basura, pues se imaginan en unos años posteriores. Tenemos que exigir, y esta lucha apenas empieza acerca de la remediación del relleno sanitario, y pues estamos en la mejor disposición nosotros como abogados, seguir apoyando a este Comité de Bienes del Pueblo, porque su labor es única. La labor es única porque se le tiene que reconocer ese trabajo que ha hecho, esa lucha que ha hecho constantemente, y todas las personas guiarlas para que lleguemos a un propósito, el propósito de la remediación, el propósito de hacernos valer, de que se nos respeten nuestros usos y costumbres y que no venga una autoridad, una Junta Auxiliar a decirnos que estamos mal, que la forma de organización está mal. No, porque está muy establecido y se lo podemos comentar a toda la población. Estamos en la mejor disposición de platicar con la comunidad para decirle cómo es esta cuestión del juicio de amparo, y que es un juicio de amparo que nos da la libertad de nosotros poder elegir nuestros comités que queramos que administren nuestros recursos como pueblo indígena. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada. Tenemos más participantes y todavía nos vamos a las rondas de preguntas, así es que una disculpa, pero bueno, si continuamos ahí con las preguntas o con qué... Falta el padre. Entonces le damos la palabra al padre Adolfo. No, por abajo. Pues,
Les agradecemos aquí a nuestras hermanas y hermanos de los medios de comunicación, que es el espacio que se nos brinda para poder hacer llegar toda esta lucha que el Comité de Bienes del Pueblo y Vigilancia está llevando dentro de la comunidad. Dentro de las declaraciones del presidente auxiliar, otro sacerdote que también muy comprometido en el acompañamiento a los pueblos indígenas, decía que ¿qué tengo que estar haciendo aquí? Quiero justificar mi presencia. Primeramente, pues el comité me ha invitado, hemos acompañado la lucha de ellos dentro del proyecto pastoral de la parroquia de Santa María de la Asunción Cuapa, en las tareas fundamentales, evangelización, liturgia y pastoral social. Nos hemos abocado un poquito más a la pastoral social, que tiene como dentro de las dimensiones la pastoral indígena, por ser una comunidad originaria. Y dentro de este proyecto, pues estamos tratando de fortalecer los valores, costumbres, tradiciones, religiosidad propia de estas comunidades, y pues conscientes de cómo o cuáles son los pilares que forman y sostienen las comunidades indígenas. Uno de ellos es el territorio, y que es la lucha y la defensa que están llevando el comité, a quien la asamblea le encargó este servicio, llamamos ministerio, de proteger, de cuidar, de defender todo el territorio. Es uno de los pilares de la comunidad indígena. La tierra se le tiene como madre, la respetan. Otro pilar es la asamblea, que dentro de los pueblos originarios es la máxima autoridad, como ya lo ha dicho la licenciada Soledad, es la máxima autoridad de los pueblos originarios, es donde se toman las determinaciones dentro de la vida de la comunidad, donde se nombran las autoridades que deben de estar al servicio de la asamblea del pueblo, de la comunidad. Otro elemento son las autoridades puestas por la asamblea pública que tienen los pueblos originarios, y que cuya tarea es no hacer lo que como autoridad que se les eligió lo que quiera, sino lo que la asamblea les determina, les dice y les confía. Otro pilar dentro de las comunidades originarias es el tequio, o no se me fue la palabra. Es el servicio y la conciencia que la gente tiene para servir a su comunidad. A veces hay faenas, la faena o tequio, a veces hay faenas que hay que deslindar el cerro, que hay que hacer tal trabajo. Entonces la gente lo hace ya por costumbre, tradición y parte de su integridad, con ese espíritu de servicio. Saben que es su tierra, saben que la tierra es de Dios y Dios se las ha prestado, y por eso tienen esa conciencia de cuidarla. Y otro elemento también o pilar de las comunidades indígenas es el aspecto religioso, más bien la fiesta de la comunidad, que envuelve todos estos pilares fundamentales dentro de la organización de los pueblos originarios. Es la fiesta donde el pueblo convive, se reencuentra, comparten las mayordomías, pues se preocupan porque toda la gente que quiera, la que venga de fuera, pues atenderla, darles de comer, etc. Entonces es la organización que tienen los pueblos originarios. Dentro del proyecto que tenemos como parroquia, pues ahorita estamos capacitándonos para este proyecto de salud que llamamos Salud en Manos del Pueblo. Es un proyecto que empezamos
a capacitarnos para hacer medicamentos alternativos, tratando de recuperar lo que nuestros ancestros se curaban anteriormente y que estamos tratando de eso. Ya hemos elaborado medicamentos, la gente acude a comprarlos solo, y el espíritu que tenemos como grupo de servicio no es cobrar o querer hacer dinero, no, es de servicio. Solo se recupera la inversión, pero con la intención de ayudar a nuestra gente. Sabemos que ahora los medicamentos de patente pues son muy caros. A la gente ya no le alcanza para comprar las recetas que les dan los médicos, y por eso es el espíritu de poder apoyar a la gente con esto. Pero el proyecto de salud no se queda en la elaboración de medicamentos alternativos, de plantas, etcétera, sino que es muy amplio. Queremos la salud de la comunidad. Y en concreto, lo que nos trae aquí es el relleno que nos está causando muchas infecciones. Como sacerdote visito a enfermos y me he encontrado con mucha gente de cáncer. Y yo creo que sí es preocupante. Decimos, de nada sirve que elaboremos medicamentos si la causa de las enfermedades, infecciones, cáncer, pues está en la contaminación tan grande que tenemos allí en la comunidad. Y también todo lo que está afectando la salud del pueblo, a veces la contaminación del agua, etcétera, pues es nuestro trabajo pastoral. Y por eso, pues, me siento comprometido de acompañar al comité, de apoyarles en lo que vamos pudiendo como parroquia, con los agentes de pastoral y también el grupo de Tlaxcalchipán, que nos hemos unido con Casa de la Cultura, independiente del gobierno, pues para trabajar, unir fuerzas con ellos en bien de la pastoral social de la parroquia. Y pues quiero manifestar solamente, ¿verdad? Me dio gusto escuchar a la licenciada Soledad, que es ahí de la parroquia, está al frente de un grupo de mujeres que venden la tortilla en Tehuacán y que las trataron muy mal, las quitaron, pero gracias a que ella, que se ha formado, es abogada, pues ha luchado por defender a sus compañeras. Me recuerda a Gramsci, un sociólogo, que dice que no tenemos que desclasarnos quienes tenemos una oportunidad de prepararnos. Si nos formamos, nos capacitamos, es para ayudar a nuestro pueblo, la gente humilde, la gente pobre. Y es triste, ¿verdad?, que dentro de la comunidad, por ejemplo, hoy, el presidente auxiliar, que es de la comunidad, está en contra de su gente. Y tenemos el testimonio de esta abogada que, siendo de Coapa, está luchando por su pueblo. Pues es lo que quería nada más compartir con todos ustedes. Y felicidades al comité, nos hemos animado, hay que seguir adelante. Yo creo que la lucha por la justicia, por la verdad, siempre nos trae muchos atropellos, pero vale la pena cuando se lucha por la vida de un pueblo. Gracias. Bueno, yo nada más sintetizar que ha habido varios momentos con las autoridades. Se buscó a la Secretaría de Gobernación, sobre todo aquí a la representación de Puebla, al licenciado Carlos Popoca el año pasado, en el cual se le pidió una reunión donde estuvo gente de la Semarnat, gente de la Comisión Nacional del Agua, la propia instancias competentes de este tema, y desafortunadamente después de esos meses hoy tenemos esta desgracia que ha sido el incendio del relleno sanitario. Se abrió una mesa de trabajo, hay una minuta firmada que les queremos compartir donde hubo compromisos. Ellos, como parte de Semarnat, se comprometieron a buscar una mesa de trabajo con las autoridades municipales, con gobierno del estado, para poder buscar los mecanismos para resolver el conflicto de Tehuacán. Y lo que ha pasado pues implica la irresponsabilidad de todas las instancias de gobierno. Volvemos a hacer un llamado a la Secretaría de Gobernación
para que atienda, porque es una parte que le compete, es una afectación ambiental, tiene que ver con autoridades federales, además de las autoridades del Estado y del gobierno local. Entonces volvemos a hacer un llamado, están obligados a intervenir en este conflicto, en esta forma de actuar de las autoridades municipales contra las autoridades tradicionales, que son los bienes del pueblo. Volvemos a hacer énfasis, esto tiene que ver con un tema de una reforma a pueblos indígenas que sigue congelada ahí en el Congreso y que no ha pasado, que tiene que ver con los ya acuerdos de San Andrés, que jamás han sido ni han querido ser reconocidos constitucionalmente. ¿Qué es esa visión? Es una visión colonialista, sigue viendo una actitud racista del Estado mexicano contra los pueblos indígenas. No lo quieren reconocer, no quieren reconocer a los pueblos indígenas, y este tipo de atropellos se cometen una y otra vez. Y tiene mucho sentido porque todo este tema de consulta tiene que ver con todos estos grandes megaproyectos, tiene que ver con estos proyectos que están invadiendo los territorios de los pueblos indígenas y que desafortunadamente ninguno de los tres niveles de gobierno reconoce a los pueblos indígenas ni a sus autoridades, porque saben que los pueblos administran, cuidan y están velando por los intereses de su comunidad. Entonces, hacerle un llamado nuevamente a las autoridades federales, a las autoridades del gobierno del Estado y al gobierno municipal, para que se instale una mesa de trabajo y se le dé solución a lo que ya existe. Existen documentos ya firmados, hay un proyecto de remediación que los bienes del pueblo con la autoridad municipal anterior firmaron y está ahí. Hay un documento, una minuta de trabajo que de donde firmó y estuvo participando el gobierno del Estado, la Secretaría de Gobierno del Estado, el presidente municipal de Tehuacán, Artemio Caballero, y el Comité de Bienes del Pueblo, en donde quedaron darle remediación al relleno sanitario y el cierre. Y hay una minuta de trabajo con la Secretaría de Gobernación, la Semarnat y la Comisión Nacional del Agua, en donde quedaron abrir las mesas de trabajo y hasta hoy no han cumplido ni gobierno municipal, ni gobierno del Estado, ni gobierno federal. Gracias. Sí, yo solamente quisiera poder mencionar algo en cuanto al problema de la basura. Es un problema muy grave de Tehuacán. Somos el segundo municipio más grande de Puebla y lo que dice Omar es cierto. Eso es lo que está pasando en Coapan, pero si volteamos hacia abajo de Tehuacán, a San Diego Chalma, durante 40 años, bueno, son 30, son casi 40 años, 35 en específico, le hemos aumentado toda el agua del drenaje de Tehuacán y el agua del drenaje de las lavanderías de Mezclilla. Entonces el problema que ha sido una sociedad, unos gobiernos muy racistas, a Coapan se les aventó casi 30 años la basura y a San Diego todo el drenaje y la contaminación. Pero el problema de Coapan que está pasando en Ajalpa, en Zoquitlán, en la Sierra Negra, los compañeros de la red comunitaria Altepec denunciaron que había un incendio muy fuerte en Zoquitlán. Fuimos apenas a la zona baja de la sierra. En el Ozochitlán también encuentran los montonales de basura. Han sido 30 años de plástico, un problema muy grave. Pero en Tehuacán lo que es muy fuerte es la incidencia, como es el padre. A mí me lo contaba. ¿Cuánta gente se está muriendo de cáncer en Coapan? Porque todas las emanaciones de todos estos químicos pues, las aspira la gente. Cuando estaba el dren de Valsequillo, imagínense, el dren de Valsequillo nos llega desde Puebla hasta allá el desperdicio industrial y de, no todos los días, pero lo van turnando a la Mixteca y a Tehuacán. En el dren de Valsequillo empezó el primer problema de leucemia de todas las familias que aspiraban el drenaje, que son aguas azules de la Mixteca. Entonces este problema, como dice Omar, ya hay muchas cosas que se han venido haciendo con los gobiernos, pero no le quieren dar el saneamiento, no quieren hacer la remediación. Y entonces está la tarea pendiente para aquí sobre todo es para la Semarnat. La Semarnat tiene que hacer cumplir al gobierno municipal cómo van a hacer el abandono de sitio y la remediación del daño. Y pues pasamos a las preguntas, si tienen algunas preguntas. A ver por acá. Sí, yo quisiera preguntarles si saben